Esta es nuestra primera entrevista, ya más de un mes del comienzo de la cuarentena por esta pandemia mundial que estamos viviendo. Esta es nuestra manera de cuidarnos y de poder entrevistarte. Gracias, Sebastián Farías, por estar con nosotros, dándonos tu visión de lo que se está viviendo desde el gremio que vos representás, desde los trabajadores, cómo están pasando esta tremenda situación de pandemia mundial, en esta defensa de los derechos en medio de esta crisis. Cómo preservar ambas cosas y cuidarnos, ¿verdad? Bueno, primero buenas tardes. Gracias por contactarte, Julieta. La situación que estamos viviendo, la verdad que es una situación muy compleja, donde tenemos que estar día a día trabajando, viendo las novedades, sobre todo las decisiones que está tomando el Estado sobre la conservación de las vidas, sobre todo, en primer lugar, y después cómo utiliza políticas para la conservación de la economía, y en ese sentido nosotros estamos muy atentos a esa situación. Vemos con gran preocupación porque no está al alcance todavía las garantías necesarias para que la actividad se desarrolle normalmente. Hoy, tomando sobre todo el legado que nos ha dejado José, parece que es un buen momento, pues una oportunidad de volver a recrear, de volver a debatir la discusión para que nosotros, o el Estado sobre todo, tenga la recuperación de los recursos energéticos. El marco de la pandemia nos está dejando muchísimas claridades. La depredación de un sistema capitalista no han sido atendidas las primeras necesidades para tener esa soberanía que tanto deseamos, ¿no? Pablo, muchas gracias por venir a nuestra casa. Bueno, sos un historiador, alguien que investiga en el CONICET y que ha disertado en el gremio de Luz y Fuerza de Mar del Plata en este homenaje que se ha rendido a José Rigane, la vida que ha tenido y el legado que deja en el gremio. Y específicamente vos tenías pautado venir porque se daba el aniversario de los 25 años de la carpa. Contanos un poquito de qué se trata todo esto para ilustrar, compartir y también fortalecer el legado de José Rigane y su experiencia en los 90 con este gremio de Luz y Fuerza Mar del Plata. Gracias. Sí, nos habían invitado a hablar de la Carpa de la Solidaridad. Fue un momento clave en los años 90. ¿Por qué? Bueno, porque en los años 90, digamos, el gremio marplatense de Luz y Fuerza sostuvo una lucha frontal contra las privatizaciones, y en el año 1994, por eso se cumplían ahora 25 años en realidad del levantamiento, digamos, de la Carpa. La Carpa se instala en julio del 94, estuvo por 7 meses y 11 días para la reincorporación de 23 compañeros, entre ellos una mujer, que habían sido despedidos de la empresa ESEBA en ese momento, hasta el 24 de febrero de 1995, por eso este mes se cumplían los 25 años, de una carpa que se llamó la Carpa de la Solidaridad, solidaridad con estos compañeros despedidos. Lo que pasa es que después el fallecimiento de José cambió todo el escenario y se transformó en un acto de homenaje. Gracias por venir a nuestra casa, investigador también del CONICET, además de profesor de Historia. Sí, investigador en el CONICET y profesor de Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y tuve la suerte, que José Rigane y sus compañeros y compañeras de la comisión directiva siempre me abrieron las puertas, charlas para escribir, para trabajar un poco en la historia del gremio. Así que ayer fue un momento muy importante para mí porque era de alguna manera también corresponder con ese espacio que me abrieron, tener el honor de estar en el panel de los 25 años de la carpa y del momento de homenaje a José Rigane, ¿no? Fue un honor y una responsabilidad poder decir algo a la altura de las circunstancias, que siempre uno siente que se queda corto, ¿no?, en las palabras para reconocer el trabajo de José Rigane y todo Luz y Fuerza Mar del Plata. Ya estamos a 25 años de la Carpa de la Solidaridad. Nosotros hicimos una cobertura muy importante en el gremio, donde además se hizo un homenaje muy fuerte a José Rigane. ¿Cómo podés hacer un raconto de lo que vivimos en ese momento y traerlo a esta situación que vivimos hoy? Particularmente a mí recién ingresaba a mi trabajo, ¿no? En esa época recién estaba teniendo esas primeras noticias donde todo Mar del Plata estaba atacando, vulnerando la estabilidad laboral. La verdad que es ahí donde empezamos a prestar atención desde fuera de las jurisdicciones lo que significaba José Rigane. José Rigane se vio reflejado en lo que pensaba en realidad un colectivo de compañeros y compañeras, creer y confiar en la lucha a través de iniciativas que tengan que ver con la coherencia, la seriedad, que tengan que ver con una confianza plena que tenían hacia un conductor de la justicia. El hecho histórico de la carpa
hoy a 25 años parece que han pasado muchísimo tiempo y han pasado muchísimas historias después de eso, y creo que no nos deja evaluar realmente o disfrutar de ese logro momentáneo, ¿no? No nos deja disfrutar porque día a día aparecen siempre alguna que otra cuestión. Creo que en ese sentido José estaba trabajando mucho últimos días para que pudiera recordar y rememorar, poder saborear lo que había sido ese momento un gran triunfo para el movimiento. Eso fue tomado como un logro, pero no se ha podido disfrutar de la manera que se podría disfrutar, porque día a día hay iniciativas nuevas en contra del movimiento, en contra de la clase trabajadora. Entonces eso implicaba que rápidamente te cambiaba el eje o la orientación de la discusión, no se tomaba la dimensión real de lo que había sido la carpa. La carpa fue un ejemplo de lucha, no solamente de Mar del Plata, sino y reconocida por la sociedad, que hoy es algo muy difícil, ¿no? Que un reclamo sea tomado por el conjunto de la sociedad, hoy es muy difícil. En ese momento la sociedad estaba del lado del trabajador, del lado del que el reclamo era justo, era genuino, y ese reclamo trascendió barreras o fronteras. Esto fue un ejemplo en el movimiento, un claro ejemplo ganador. O sea que José estaba disfrutando en ese momento, después de 25 años, estaba gestando, trabajando, reflejarlo en la memoria lo que había sido la carpa, el gran triunfo. Estaba trabajando muchísimo, estaba muy contento con esa iniciativa. Lamentablemente esa desgracia, esa maldita enfermedad cruzó por delante y no lo pudo llevar a cabo. Nuestra función, tomando legado, ha sido que le demos continuidad en algo que él hasta el último día, hasta el último momento estaba trabajando muchísimo, y creímos que era necesario hacerlo no solamente por los compañeros que habían quedado, como se dijo ahí en la asamblea o en el acto, también era importante por él. Contanos sobre tu tesis y tu trabajo con el neoliberalismo, no solo en la Argentina, de qué se trata este estudio que has realizado. Esta investigación empezó hace varios años, investigaba el impacto de las privatizaciones, sobre todo sobre las organizaciones de los trabajadores en Inglaterra, en Argentina y en otros lados, pero sobre todo me concentraba en Inglaterra y en Argentina, y en el área de la energía eléctrica. Y en ese caso, entonces, buscando, indagando, a ver, casos de resistencia, porque uno lo que veía era que finalmente la mayoría de los sindicatos, la FATLIF, la Federación de Trabajadores de la Energía, y el sindicato más importante, digamos, en Argentina, por número, por peso, que era el sindicato de Luz y Fuerza de Capital, no habían tenido una oposición firme a las políticas de privatizaciones. Recuperó una experiencia de lucha de los trabajadores, de las trabajadoras, y ahí me encontré con el gremio de Mar del Plata, que no sabía demasiado, la verdad, digamos, acerca de cuál había sido la trayectoria del gremio en los 90. Y cuando vine, yo soy de La Plata, cuando vine acá y me encontré con José y estuvimos conversando y me abrió los archivos del gremio, etcétera, me encontré con una experiencia increíble. Fue un gremio que logró poner una serie de medidas de lucha y de repertorio, digamos, de actividades callejeras, en los lugares de trabajo, en los tribunales, en los medios de comunicación, etcétera, que fue realmente impresionante, ¿no? Estas dos carpas instaladas durante meses. Hubo una segunda carpa en los 90 que también se llamó Carpa de la Solidaridad, que estuvo 15 meses montada en las calles marplatenses, marchas de antorchas, 13 caravanas, digamos, que recorrieron la provincia, ayunos, juntada de firmas, se juntaron 72.000 firmas de los vecinos, digamos, de acá, de la comunidad, en contra de la privatización en ese momento de SEBA. En la historia reciente uno puede verlo a José con el macrismo, la lucha que ha hecho en la calle para parar el tarifazo y cómo ha organizado y convocado organizaciones. Pero la historia es mucho más larga. Contárnosla vos, por favor. Sí, la historia es mucho más larga, tanto de José Rigani como de Luz y Fuerza Mar del Plata, ¿no? Un poco nosotros ayer hablamos de las tradiciones sindicales que tiene Luz y Fuerza Mar del Plata, que arrancan incluso antes de la fundación del sindicato, allá por 1943, ya en la década del 30, Luz y Fuerza Mar del Plata está movilizándose, convocando a los consumidores de energía eléctrica, a otros sectores sociales y políticos, para luchar contra la avaricia de las multinacionales, de los monopolios, y poder plantear el servicio eléctrico, ¿no? En un sentido vinculado a los intereses populares, ¿no? Entonces ya, si desde la década del 30 tienen esa perspectiva, cuando se funda el sindicato en los 40, José Rigani y sus compañeros y compañeras en la década del 90 honran esas tradiciones sindicales y las potencian, las amplían, renuevan todo un repertorio que también va a influenciar en las luchas de los últimos años, donde la cuestión de la defensa de los derechos de los trabajadores, de un servicio eléctrico barato y a favor de las causas populares, ¿no? Son dos de los varios pilares que tiene este sindicato.
Cuando vemos este nuevo paradigma que se presenta, ¿cómo piensan ustedes que van a poder trabajar los obreros de Luz y Fuerza preservando su salud? ¿De qué manera están pensando reestructurar un sistema para no perder derechos ni trabajadores y también cuidar la salud? Porque pienso que es un antes y un después de esta terrible pandemia, para el trabajo de cualquier persona, cuando no es lo mismo los que trabajamos desde casa que los que tendrán que salir en una patrulla para poder arreglar cosas, que los que hacen administración y reciben llamados telefónicos. ¿Cómo piensan ustedes que van a poder organizar a los trabajadores sin perder derechos para preservar la salud y preservar el trabajo y que, bueno, los vivos de siempre no se aprovechen de ese momento de crisis para quitar derechos, ¿verdad? Justamente la energía es algo que no se ha cortado, todos la necesitamos que sea un derecho, que funcione. ¿Qué pasa con sus trabajadores? Que no se ha cortado significa que los trabajadores y las trabajadoras de este sector han puesto lo mejor de sí, aún arriesgando no solamente su vida, sino lo que es el ambiente familiar, el ambiente más preciado, ¿no? Preservando esos medios de seguridad, nosotros estamos trabajando con protocolos que bajan desde el gobierno, interactuando charlas, en este caso virtuales y en algunos casos presenciales, con distintos representantes de cooperativas o empresas. Esto es día a día, Julieta, esto se hace día a día porque la pandemia no estaba escrita, no hay un orden cronológico que debemos respetar, se van tomando resoluciones día a día. A través de la experiencia también, de ensayo y error, lamentablemente, se van dando cuenta. Parece que acá, como bien decías vos, nos va a cambiar a nosotros la forma, el estilo de vida, la forma de trabajo, la forma de relacionarnos en el trabajo, nos va a cambiar culturalmente. En ese sentido estamos día a día, como decís, ensayo y error, estamos trabajando continuamente con los delegados, articulando con los delegados, con los responsables de las empresas y de las cooperativas para garantizar el servicio número uno y también paralelamente para garantizar la vida de los trabajadores y las trabajadoras, porque una cosa va de la mano con la otra, no se puede estar pensando que un trabajador no puede tener las garantías necesarias de seguridad y higiene por solo el afán de decir que tiene que garantizar el servicio. Parece que las cosas van de la mano, tienen que ser responsables de las dos partes. Y nosotros en el medio, como responsables orgánicos, tenemos que estar velando que se respeten los intereses y la seguridad y higiene. Y hay que tener en cuenta que acá hay un contexto muy preciso, por eso es muy distintivo el caso marplatense. Entre 1990 y 1993, en Argentina, el gobierno justicialista de Carlos Menem se lanzó en uno de los programas privatizadores más rápidos del hemisferio occidental, y en ese contexto hay que pensar que se vendieron 34 empresas estatales, se concesionaron algo así como 18 empresas de servicios públicos y 80 y pico de áreas de explotación petrolera, ¿no? Se gastaron fortunas de dinero del Banco Mundial, es decir, de préstamos que se transformaron en deuda externa en ese momento para pagar los retiros voluntarios de los trabajadores y las trabajadoras despedidos de todas estas empresas. Hubo más de 200.000 despedidos en el marco, digamos, de los despidos efectivos y de los retiros voluntarios en ese contexto. Entonces, el caso... ¿Cuántas similitudes con lo que vimos en estos 4 años, no? Bueno, de alguna manera yo mencionaba en un artículo que publiqué para el gremio que de algún modo en estos últimos años uno no podía dejar de tener una especie de déjà vu de los 90, ¿no? Aparecieron estos 4 años del macrismo con una agenda neoliberal muy clara. Este programa de privatización es tan vasto, digamos, del menemismo, se perdieron 280.000 puestos de trabajo, el Estado invirtió más de 2.000 millones de dólares en retiros voluntarios financiados por el Banco Mundial, es decir, con deuda externa. Entonces, en ese sentido, el caso de Luz y Fuerza Mar del Plata, la capacidad que tuvo de enfrentar este programa lo distingue claramente en el país. Hay un dato que para mí me resulta sumamente significativo: los trabajadores, las trabajadoras en asamblea votaron el rechazo de los retiros voluntarios, ¿no? Decidieron no aceptar los retiros voluntarios porque consideraban que era vender derechos laborales, cambio de dinero, etc. Entonces hay un conjunto de acciones que lo distinguen en el país, ¿no? Ayer hacían un paralelismo de Agustín Tosco con José Rigane. Contanos por qué. Ese paralelismo hace años, ¿no?, que viene dando vueltas.
yo creo que en parte es justo, ¿no? José Rigane podríamos emparentarlo a la figura de Agustín Tosco, tanto en lo ideológico, en la organización sindical, en sus luchas, en las características del tipo de dirigente que es, porque José Rigane es un dirigente honesto, comprometido, que dejó la vida por el sindicalismo, muy querido por sus compañeros y compañeras. Entonces, ese perfil lo emparenta mucho a Agustín Tosco, lo mismo que una perspectiva a favor de la liberación, una lucha para superar el capitalismo, incluso para llegar a alguna idea de socialismo. Entonces, ahí tienen un parecido, por eso es justa esa comparación. En ese déjà vu del que vos hablás, nosotros vemos en estos 4 años a José Rigane luchando y marchando contra los tarifazos y siendo muy pedagógico en este proceso donde hay que educar permanentemente porque no sabemos defender nuestros derechos para ver a la energía como un derecho. Bueno, esto es algo distintivo de José. A lo largo de esta lucha fue madurando la idea de la energía como un bien común, como un servicio público que debía garantizarse a todos los ciudadanos, sobre todo a los de menores recursos, ¿no? Con la especificación justo el día de su muerte, una decisión nacional. Esto arranca en los 90 también, muy claramente, ¿no? Ese contexto de crisis social, de enorme desempleo, empezó a madurar la idea adentro de una carpa de la solidaridad, de la segunda. Se hizo un comité de usuarios que se juntaba en la carpa de la solidaridad en el 97, y ahí salió la idea de la tarifa social, que después se va a llevar a la práctica a partir de una ley, la ley de tarifa social, ¿no? Para tratar de garantizar la energía a un costo accesible a los sectores de menores recursos. Y en ese sentido, José fue muy claro y firme en esta lucha desde fines de los 90 hasta el día de su muerte. Porque Agustín Tosco desarrolló su actividad en los 60 y los 70, donde había un auge de las luchas obreras, de las luchas revolucionarias, donde había un horizonte emancipatorio muy claro, ¿no? El cambio de la sociedad estaba ahí nomás, a la vuelta de la esquina. En cambio, José Rigane desarrolla su actividad, Rigane y sus compañeros y compañeras, en la década del 90, donde la clase obrera había sufrido una derrota histórica luego de la última dictadura cívico-militar, que la había desarmado en sus organizaciones, en su orientación, en sus perspectivas, había quebrado la voluntad de un montón de trabajadores y trabajadoras, y además las políticas neoliberales que se empiezan a aplicar ya a fines del gobierno de Alfonsín, pero sobre todo con el gobierno de Carlos Menem, bueno, golpean fuertemente a la clase trabajadora, a los servicios públicos, a las empresas estatales, y José Rigane desarrolla su actividad ahí y logra poner un freno a todo ese avance neoliberal, privatizador. Y en la calle, Rigane y los compañeros y compañeras de Luz y Fuerza demostraron que se podía resistir, que la organización sindical no estaba muerta, que valía la pena, que había ejemplos de honestidad para poder seguir adelante. Y creo que ahí la figura de José Rigane tiene un plus respecto al Agustín Tosco, sobre todo por el contexto en el que le tocó desarrollar su actividad. Así que la tarifa social se instala en ese momento a partir de la lucha de gremios como el de Luz y Fuerza con José Rigane. Sí, claramente, es una iniciativa, el gremio y de los usuarios marplatenses, una iniciativa aparte que cobra forma en la carpa de la solidaridad, en una pelea que estaba dando el gremio por las políticas de despidos y de deterioro de las condiciones laborales en la empresa EDEA, en ese momento ya privatizada. Así que fue un fruto de esos años. Aparte de que hay una lucha ideológica de poner a la energía como un bien común, como un derecho humano, ¿no? Y esto me parece que es una idea brillante y con mucho potencial. Nosotros vimos lo que fueron los efectos recientemente de los tarifazos, ¿no? Y por eso era claro que José iba a estar en la línea de la lucha contra esa política de tarifazos, ¿no? Ahí José Rigane hace una operación intelectual muy, muy importante, que termina siendo política e ideológica, que es discutir el carácter de mercancía que tiene la energía, ¿no? Esta idea de un producto que se compra y se vende, y lo lleva a una cuestión de soberanía nacional y a la idea de que la energía es un derecho humano. Cuando vamos a la idea de un derecho humano, es que la energía hoy en día en la sociedad que vivimos es muy necesaria para que todas las personas se incluyan en la vida social y tecnológica que tenemos, ¿no? Entonces, viviríamos en la época de las cavernas, decía él. Él dice eso en una entrevista, y a mí me resulta interesante el concepto. Esta idea de inclusión está detrás de discutir la energía como mercancía, ¿no? El acceso al agua, el acceso a la electricidad, el acceso al colegio, sería el acceso al estudio, a la comunicación. Sí, al gas, ¿no? A los medios que te permiten tener una vida digna. Entonces, ahí José está planteando, y lo ha hecho muchas veces, ¿no? Desde la tarifa social, y empiezan a discutir a fines de los 90, hasta la idea de la energía como derecho humano, siempre hay un lineamiento, es defender los intereses de las amplias mayorías y tratar de incluir a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo trabajadores y trabajadoras, a una vida digna.
Entonces, ese concepto está asociado a un modelo de país distinto. Entonces, es fabuloso cómo va engarzando los distintos conceptos para tener una visión global y amplia sobre el tema de la energía, la soberanía y los intereses populares en la Argentina. Que por ahora la tarifa social no ha sido modificada, que ustedes la han podido sostener. Exactamente, la tarifa social en concreto no ha sido modificada, no hay normativas de ningún organismo para que así sucediera, y es más, nosotros ya estamos trabajando para que se amplíen a algunos otros sectores, ¿no? Yo creo que hoy la pyme tiene que estar alcanzada por una tarifa social. Me parece que es la nueva discusión, ya no es solamente a la gente de muy bajos recursos, ya tiene que ver un mecanismo también que la energía pueda ser alcanzada por aquellas pequeñas y medianas empresas. La otra cara del sindicalismo argentino, donde hay muchos dirigentes y muchas dirigentes honestas, que se sacrifican, que dejan la vida por sus compañeros y sus compañeras, donde dedican un tiempo increíble, unos esfuerzos realmente muy grandes para poder defender los derechos de los trabajadores y luchar contra la avaricia del capitalismo, y en muchos casos se plantean transformar de raíz la sociedad. Hoy en día la mayoría de los dirigentes sindicales del país están en esa perspectiva, ¿no? Más allá de estos ejemplos nocivos y que nosotros también debemos denunciar, pero tenemos que realzar figuras como la de José Rigane, porque nos marcan un camino. El legado que siempre nos dejó José de la recuperación de la energía, que no es una mercancía. Esa discusión va a tener que estar siempre, el fallo micrófono tendrá que estar, Julieta. Después vemos con gran preocupación de la cobrabilidad de las cooperativas, ¿no? No haber un orden de carácter del Estado, no ser claros en las reglas de juego, hace que las cooperativas sobre todo estén pasando un muy mal momento, peor de lo que venían, ¿no? Con este proceso de 4 años de padecer a un gobierno. Hoy, no por política, sino por no ser claros en cuestiones que tienen que ver con la asistencia a las cooperativas, cómo se puede generar la cadena de pago. Hay muchas cuestiones que estamos trabajando día a día y ojalá que de una vez por todas haya unas reglas claras para que todos podamos medianamente salir airosos de este trágico momento que estamos atravesando, ¿no? Esto que vos me das también es para generar esa batalla y dar esa batalla cultural tan necesaria para poder defender nuestros derechos. Claramente el campo popular está cruzado y atravesado por líneas muy distintas, digamos, de pensamiento táctico, estratégico, acerca de sus ideales, de cómo debe organizarse la sociedad, etcétera. Pero hay algo que está claro, y que es que esas diferencias pueden ser superadas a partir de la participación de los trabajadores, de las trabajadoras, a partir del debate democrático, franco, y a partir de mantener una firme unidad una vez que se deciden los caminos a seguir para defender esos derechos, para tratar de obtenerlos. Entonces, si hay algo que deja la experiencia marplatense en esos años, es que a la agenda neoliberal de los 90, a la agenda neoliberal que aún sigue presente y viva, se la debe enfrentar muy decididamente, en unidad, en la calle, con participación más amplia posible de los trabajadores y de la población en su conjunto, ¿no? Que no sea un cuco la política, que no sea un cuco el debate, a ver qué es lo que podemos aportar cada uno participando. Sin dudas, ¿no? La clave es la participación, el acercarse a los sindicatos, a los gremios, entender las lógicas de funcionamiento. A veces desde afuera hay cosas que no se entienden y se opina de manera muy liviana. Lo importante es conocer esas lógicas internas, los intereses en disputa, las perspectivas, reconocer que hay personas que se han desarrollado en el campo sindical y político de una manera notable y que tienen mucho para aportar, y que sería deseable que los trabajadores, las trabajadoras, los ciudadanos también tengan un anhelo de formarse en una perspectiva sindical, política, que nos permita plantearnos la vida como sociedad hacia horizontes de mayor justicia social, igualdad, inclusión, ¿no? Tener esos nortes donde democraticemos en lo político, en lo económico y lo social todos los aspectos de nuestra vida. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias por la invitación. Sebastián Farías, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, mucha fuerza para que el gremio al cual vos representás, Luz y Fuerza, esté siempre dando como lo hizo siempre, ¿no? Dando batalla frente a la pérdida de derechos, que ustedes puedan junto a nosotros preservar la energía como un derecho para todos. Muchas gracias. Un abrazo para todos y a cuidarse. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por la invitación.